Buenos días. Debe seguir encendiendo el aire acondicionado, por favor. Ya. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y también te damos gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que pudiéramos recibir la salvación y llevar vida cristiana bien. Nosotros queremos seguir tu voluntad en esta tierra como hijos de Dios. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir una vida agradando a Dios. Dios, estamos en el último siglo en este mundo. Sabemos que tú vendrás pronto. Antes que tú venga, Dios, por favor, guíanos para que podamos vivir una vida adecuada ante Dios para salvar muchas almas perdidas en Perú. Hay muchos lugares que están alrededor de nosotros: Huaraz, Casma, Huarmey, Santa, Coichico, Peña. Esta zona están esperando tu palabra. Dios, por favor, usa nuestra iglesia para que podamos proclamar tu palabra a muchas almas perdidas de esta zona. Creemos que en esta hora tú, Jesucristo, estás aquí con nosotros. Por favor, alimentanos con tu palabra como necesario para que podamos vivir una vida adecuada ante ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan 7. San Juan 7, versículo 53. San Juan 7, versículo 53. San Juan 7, 53. San Juan 7, versículo 53. Ya. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sin el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11, leamos juntos. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya. Estamos estudiando en el Evangelio de Juan. A partir de hoy estudiaremos el capítulo 8. Aquí último versículo del capítulo 7, 53 dice: Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Muchas personas que habían escuchado la enseñanza de Jesús en Jerusalén regresaron cada una a su casa. Y Jesús fue al monte de los olivos y allí durmió. Sin embargo, al observar esta escena, hay algo que resulta un poco extraño. A pesar de que tantas personas recibieron la enseñanza de Jesús, no hubo ni una sola que lo recibiera en su casa. ¿Cómo puede ser esto? No hubo ni una sola persona que recibiera a Jesús en su casa. Al ver esta escena, me da mucha tristeza. No hubo ni una sola persona que recibiera al Señor, que vino al mundo para salvarlo. Jesús enseñó en el templo de Jerusalén, pero no durmió allí ni en sus alrededores, sino que fue al monte de los olivos para dormir. Y a San Mateo 8. San Mateo 8, busquemos. San Mateo 8. Versículo 20. San Mateo 8, versículo 20. San Mateo 8, versículo 20. Leamos juntos. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En este pasaje, las zorras representan al rey Herodes y las aves del cielo representan a Satanás. En el palacio real de Jerusalén, Herodes gobernaba la ciudad. Y dentro del templo de Jerusalén, el diablo ya se había establecido y manipulaba y los líderes religiosos judíos, escribas y los fariseos. Jesús no tenía en Jerusalén ningún lugar donde reposar su cuerpo. Además, entre todos los que habían recibido su enseñanza, no hubo nadie que lo recibiera en su casa. Aún hoy, el mundo es el mismo, ¿no? Los que anuncian la verdad no son bien recibidos en el mundo. Para la gente del mundo, predicar el evangelio no es más que algo pequeño y sin interés que ocurre en un rincón del mundo, ¿no? Así también fue la vida de Jesús. A los ojos del mundo no parecía algo lo suficientemente importante como para recibirlo en casa. Sin embargo, la obra que Jesús realizó es la obra más grande del mundo. ¿Acaso no cambió el destino eterno de las personas? Aunque la obra que Jesús
realizó no recibió mucha atención en aquel tiempo. Será por la eternidad la obra más valiosa y más digna de ser recordada. Lo que nosotros hacemos también es así, ¿no? La obra de predicar el Evangelio no es algo que reciba gran atención por parte del mundo. Para muchos no es más que un exceso de fervor de quienes asisten a la iglesia. Sin embargo, las obras que hacemos cambian en el destino eterno de las personas. Serán obras valiosas y dignas de ser recordadas por la eternidad. Cuando el mundo no nos reconoce, debemos considerarlo como algo natural, ¿no? Porque Jesús también fue así. Por la noche Jesús dormía en el monte de los olivos, expuesto al frío rocío, y por la mañana volvía a entrar en el templo de Jerusalén para enseñar al pueblo. Vamos a volver. San Juan 8, versículo 3. San Juan 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas eso decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mientras Jesús estaba enseñando en el templo, los escribas y los fariseos llevaron a una mujer ante Jesús. Era una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero no sabemos qué ocurrió con el hombre que adulteró con ella. ¿Dónde está el hombre? No hay. Los líderes religiosos judíos trajeron solamente a esta mujer. Y detrás de ella venía una gran multitud con piedras en las manos, con el propósito de apedrearla hasta matarla. En la ley del Antiguo Testamento se ordenaba que con el testimonio de 2 o 3 personas, tanto el hombre como la mujer adúlteros fueran apedreados hasta morir. Ya vamos a ver Levíticos 20. Levíticos 20. Levíticos 20, versículo 10. Levíticos 20, versículo 10. Leamos juntos. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, la adúltera indefensiblemente serán muertos. Según esta ley, esta mujer adúltera quedó en peligro de muerte, ¿no? Ya imaginemos la escena de aquel momento. Ella se encontraba en una situación sumamente miserable y el ambiente debía de ser muy tenso, ¿no? Vamos a ver otra vez. San Juan 8, versículo 5. Vamos a ver este versículo pensando en esta escena. 8:5 dice:
hay que marcar este capítulo, ¿no? En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, Jesús, tú, pues, ¿qué dices? Los escribas y los fariseos le preguntaron a Jesús, poniendo delante de él a la mujer adúltera. En aquel tiempo, Israel se encontraba bajo el dominio romano. Por eso los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. La ley es la ley del pueblo de Israel. Si condenaban a muerte a alguien según la ley judía, violaban la ley romana. Si Jesús decía, mátenla conforme a la ley, estaría violando la ley romana. Si decía, no la maten, se convertiría en alguien que quebranta la ley de Moisés, ¿no? Los judíos pusieron a Jesús en una situación difícil para ponerlo a prueba. Por eso 6 dice, más esto decían tentándole. ¿Qué dice? Tentándole para poder acusarle. Según la respuesta de Jesús, estas personas lanzarían piedras contra la mujer o contra Jesús mismo, ¿no? Los líderes religiosos judíos pusieron a prueba a Jesús, fingiendo buscar su sabiduría. Sin embargo, Jesús conoce el interior de todas las personas, ¿no? Las astucias de los líderes religiosos judíos, en la maldad de sus corazones que buscaban matarla. Jesús conocía todo esto. Ya está escrito. San Juan 2 dice, San Juan 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Leamos juntos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía todo esto. Jesús recibió la pregunta sobre cómo debía tratar a la mujer adúltera, pero no dijo nada. Y inclinándose, escribió algo en el suelo con el dedo. Aquí dice, versículo 6 dice, 8, versículo 6 dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ya, ¿qué le parece? ¿Qué habría escrito Jesús en la tierra? 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús escribió preguntas de los judíos y en lugar de responder, escribió algo en el suelo. Él escribió en el suelo 2 veces con su dedo, ¿no? Sin embargo, no está registrado qué fue lo que escribió. ¿Por qué? Porque él, en lugar de hablar, escribió en el suelo para calmar la fría que los dominaba en ese momento y para darles
tiempo de examinar su propia conciencia y preguntarse si tenían realmente derecho a condenar a otros. Cuando Jesús escribía por primera vez en el suelo, los judíos le insistían para que respondiera. Entonces Jesús le dijo, en el 7 dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Después de decir estas palabras, volvió a inclinarse y escribió algo más en el suelo con el dedo. Todas las personas que estaban allí fueron confrontadas por su conciencia a causa de las palabras de Jesús y de lo que había escrito en el suelo. Entonces, sus corazones llenos de ira se fueron debilitando y comenzaron a retirarse desde los más ancianos, viejitos, ¿no?, hasta los más jóvenes. Pero, ¿por qué se fueron primero los mayores? ¿Qué le parece? Porque al haber vivido más tiempo, los mayores también habían cometido más pecados. Por haber cometido más pecados, su remordimiento de conciencia habría sido mayor. Por eso se retiraron primero. Uno tras otro se fueron todos. Y en aquel lugar quedaron solamente Jesús y la mujer. Delante de la mujer adúltera, solo Jesús permanecía allí. Alrededor el suelo estaba cubierto de piedras. Y el 10, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer adúltera estaba preparada para morir apedreada. Pero todos los que intentaban matarla se fueron a causa de las palabras de Jesús y de lo que él escribió. Entonces, la mujer escuchó de Jesús una palabra muy importante. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta palabra es muy importante. Pensemos en algunas cosas de esta palabra. El adulterio es uno de los pecados más abominables entre los muchos pecados que comete el ser humano. Ya, Primera de Corintios 6. Versículo 18. Primera de Corintios 6, versículo 18. Leamos juntos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ya? El pecado del adulterio corrompe la dignidad y el carácter de la persona. Hermanos, el sexo es dado por Dios. Es algo precioso que un hombre y una mujer pueden disfrutar dentro del amor. Y por medio de ello, Dios también concedió la bendición de tener hijos, ¿no? El sexo es algo que el ser humano puede disfrutar. Sin embargo, debe vivirse dentro de los principios establecidos por Dios. ¿Cuál es el criterio más importante que Dios considera respecto al sexo? Es la unión a través del
matrimonio. Si esto no se respeta, se convierte en un pecado grave. Ya este pecado lleva a la persona a una situación profundamente dolorosa y complicada, ¿no? ¿No han surgido también muchos problemas en Perú? Porque el sexo ha sido tomado a la ligera. La pureza y la castidad del corazón y del cuerpo son cuestiones muy importantes para los cristianos. Si esto no se guarda, al final la persona termina siendo profundamente infeliz. ¿Cuál es el final de quien disfruta del placer y toma el sexo a la ligera? ¿Cuál? Al final, justo antes de morir, todos esos pecados conducen a la persona a una vida llena de sufrimiento, ¿no? En la mayoría de los casos, su final termina en una muerte sin el amor de Dios ni de la familia. No. Ese es el precio de tomar el sexo a la ligera. La relación amorosa entre un hombre y una mujer expresada a través del sexo también sirve para explicar la relación de amor entre Dios y el ser humano. En el huerto de Edén, Dios dio un mandato a Adán. ¿Cuál? Más de árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Comerás o no comerás? No comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Moriría o morirás? Morirás. Si Adán hubiera temido y amado a Dios, habría obedecido esta palabra hasta el final. Sin embargo, Adán quebrantó el mandato de Dios al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que le dio Eva. Muy largo nombre ya. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ya? En coreano son nada más, ¿ya? Satanás tentó a Eva para que comiera del fruto del bien y del mal. Y por medio de ella hizo caer incluso a Adán. Adán amó a su esposa más que a Dios. Y por eso fue engañado por el diablo. Por eso desobedeció la palabra de Dios. Este acontecimiento del huerto de Edén, en el que el ser humano cometió su primer pecado, explica el adulterio espiritual de la humanidad. San Mateo 19. Busquemos San Mateo 19. San Mateo 19, versículo 9. San Mateo 19, versículo 9. Leamos juntos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Esta palabra explica la condición legítima para el divorcio. Si después del matrimonio uno de los cónyuges comete adulterio con otra persona, eso se convierte en causa de divorcio. Esto es una traición al amor del cónyuge, ¿no? Eso conduce a la ruptura de la relación. Ya, hermanos, la relación entre Dios y el ser humano es igual. Cuando la persona traiciona el amor de Dios, la relación con Dios se rompe.
Santiago. Busquemos Santiago 4. Santiago 4. Versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Leamos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando una persona se hace amiga del mundo, no solo se alea de Dios simplemente, sino que se convierte en enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Se convierte en enemigo de Dios, ¿no? No es una expresión realmente aterradora, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a hacerse enemigo de Dios. La codicia, la vanagloria del mundo no provienen de Dios. Todo ello proviene 100% del diablo, ¿no? Al ponerse del lado del diablo, que es enemigo de Dios, la persona se convierte en enemiga de Dios. La primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Versículo 16. Primera de Juan 2, versículo 16. Versículo 16. Primera de Juan 2, versículo 16. Leamos juntos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del, es decir, proviene del diablo. Traicionar la verdad de Dios por las cosas del mundo es un acto de adulterio delante de Dios. A lo largo de la historia de Israel, Dios dio testimonio muchas veces de que Él es el marido de Israel. Él es el marido de Israel. Ya busquemos Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54, versículo 5. 54, versículo 5. Página 979. Isaías 54, versículo 5. Aquí dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Ya? Jehová de los ejércitos es su nombre. Porque tu marido es tu hacedor. Dios se amó a sí mismo el marido de Israel. ¿Ya? Israel. Jeremías 3. Jeremías 3. Siguiente libro de Isaías. Jeremías 3. Versículo 14. Jeremías 3, versículo 14. Jeremías 3, versículo 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Vuestro esposo. Dios se presentó como el marido de Israel. Aunque eligió al pueblo de Israel y llegó a ser su esposo, el pueblo de Israel abandonó a Dios y sirvió
a los ídolos. Por eso Dios los reprendió. El pueblo de Israel quebrantó el pacto con Dios y cayó en la idolatría. En los ojos de Dios, esto fue adulterio espiritual. Versículo 8. Jeremías 3, versículo 8. He habido que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. 9 leamos juntos. Y sucedió que por jugar y ella cosa inviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Traicionar el amor de Dios es adulterio. Es adulterio, ¿cierto? Es cometer adulterio al traicionar a Dios, su marido. Abandonar la castidad entre las personas es un problema muy grave. Sin embargo, hay un problema aún mayor que ese. Que el pueblo de Dios traicione a Dios es un adulterio aún más grave que el adulterio carnal. En tiempos de Jesús, el pueblo de Israel también se había apartado de Dios. Exteriormente eran el pueblo de Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. El pueblo de Dios de nuestra época, los que han sido salvados. ¿Acaso nosotros también no estaremos cometiendo adulterio delante de Dios? Vamos a pensar. Con mis palabras, ya cada uno de nosotros, digo que ya Dios es lo primero en mi vida, Pero, ¿dónde está realmente mi corazón? ¿Dónde está? Reflexionemos, ¿ya? Reflexionemos. ¿En qué estoy utilizando mi tiempo y mis recursos? ¿Qué es lo que hago cada vez que tengo tiempo? ¿Qué? ¿Leer la Biblia? Cada vez que tiene tiempo, leer la Biblia, oración, o disfrutar de YouTube u otras cosas. ¿Para qué? ¿Para qué utilizo mis recursos cuando los tengo? ¿Ya? ¿En qué uso mi tiempo y mis recursos? Las dos cosas. Esto es un criterio muy preciso para saber si amo a Dios o amo otras cosas. Porque sin duda dedico mi tiempo y mis recursos a aquello que amo, ¿no? San Juan 8. Vamos a volver. San Juan 8. San Juan 8, versículo 10. San Juan 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Los judíos llevaron ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. No la llevaron ante otras personas, sino que la llevaron ante Jesús. Ante Jesús. Si la hubieran llevado a otro lugar y no ante Jesús, habría muerto ese mismo día apedreada, ¿no? La ley ordena que la mujer adúltera sea apedreada. En la ley no hay perdón ni tolerancia. Solo juzga el pecado tal como es. A causa de la ley, llevaron a esta mujer delante de Jesús.
Esto tiene un significado muy importante. Cuando nos damos cuenta de cuán miserables somos como pecadores delante de Dios, esa misma ley que nos hace reconocer nuestro pecado es la que nos conduce hasta Jesús. Los judíos llevaron a la mujer adúltera ante Jesús para darle muerte conforme a la ley. Sin embargo, Jesús no condenó a la mujer. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Según la ley, ella era una pecadora digna de muerte. Pero Jesús, como juez, perdonó a la pecadora. Pero si Jesús se hubiera quedado solo en esas palabras y luego hubiera ascendido, esta mujer no habría tenido maneras de ser perdonada por su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte. De una u otra manera, el precio del pecado que ella cometió debía ser pecado. Pagado. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Estas palabras significan que Él no juzgaría el pecado de la mujer. Es decir, Jesús cargaría con su pecado, ¿no? Más tarde, el Señor mismo cargó en la cruz con los pecados de todos. De este modo, cumplió la palabra que le había dicho a la mujer adúltera. Las palabras que Jesús dio a la mujer adúltera se basan en que Él mismo pagaría el pecado de ella en su lugar. Salmos 102. Salmos 102. Salmos 102, versículo 19. Salmos 102, versículo 19. 19-20, leamos juntos. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a la muerte. La mujer adúltera estaba destinada a morir. Los sentenciados a muerte. La mujer adúltera era precisamente una de los sentenciados a la muerte, ¿no? Sin embargo, Jesús la liberó para siempre. Esta mujer fue liberada de la ley y de la maldición de la muerte. ¿No se nos ha aplicado también a nosotros esta misma liberación? Después escuchar el seminario, después de entender completamente el significado de sangre de Jesús. ¿No se nos ha aplicado también a nosotros esta misma liberación? Cuando los judíos llevaron ante Jesús a la mujer adúltera, Él escribió algo en el suelo con el dedo en 2 ocasiones. No podemos saber con certeza lo que escribió, porque no está escrito en la Biblia. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, podemos suponer algunas cosas. Así como Jesús escribió algo 2 veces con su dedo. En el Antiguo Testamento también encontramos que Dios escribió 2 veces con su dedo. Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Éxodo 31, versículo 18.
siguiente libro de Génesis, Éxodo 31, versículo 18. Leamos juntos. Y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinai, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con él. ¿Con él? Dedo de Dios. ¿Con qué escribió Dios la ley en las tablas de piedras que dio a Moisés? ¿Con su dedo? ¿Cuándo escribió la ley? La escribió con su dedo. ¿Se necesita dedo? ¿Dios? No se necesita. Pero, ¿por qué? Debe de haber una razón por la cual se registra que escribe con su dedo, ¿no? ¿Ya? Como sabemos, Moisés rompió las primeras tablas y Dios volvió a escribir esa ley una vez más. ¿Ya? 34, capítulo 34, versículo 1. 34 versículo. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedras como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Versículo 28. Leamos juntos. Y él estuvo así con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y la segunda vez, ¿con qué escribió la ley? ¿Con un lapicero? ¿Lapicero? Escribió con su dedo, ¿no? Jesús escribió 2 veces en el suelo con su dedo delante de los judíos. Hermanos, Jesús es Dios. En la escena en la que Dios escribió la ley, se menciona de manera especial el dedo. Esto nos permite entender que Jesús escribió los mandamientos de la ley en el suelo. Y la primera vez, ¿qué escribió? Primera vez. Escribió el 7º mandamiento de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Si lo hubiera dicho con palabras, aquella mujer habría muerto inmediatamente. Adulterio, piedras. Sin embargo, lo escribió en el suelo. Entonces les digo a la que insistían, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Después de decir esta palabra, volvió a escribir algo en el suelo por segunda vez. Se puede suponer que escribe estas mismas palabras. San Mateo 5. San Mateo 5, versículo 27. San Mateo 5, versículo 27. 27, 28, leamos juntos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús les recordó lo que él mismo había dicho. Entonces, las personas reunidas allí, al ver el mandamiento escrito en el suelo, fueron confrontadas por su conciencia. Se dieron cuenta de que ellos mismos eran pecadores, no muy distintos de aquella mujer. Porque Dios escribió la ley 2 veces en la tabla de piedra. Uno de los principios importantes de la Biblia es que Dios desecha lo primero y establece lo segundo. ¿Cuál es primero Adán? ¿Cuál es segundo Adán? Segundo Adán, Jesucristo. Hay casos en los que Dios no acepta lo primero, sino lo segundo. El caso de Caín y Abel. Y también hay casos en los que Dios desecha lo primero y establece lo segundo. El caso de Esaú y Jacob. El caso de Manasés y Efraín. En el caso del rey Saúl y David.
Dios desecha el primer cielo y la primera tierra y establece un cielo nuevo y una tierra nueva. Las primeras 2 tablas de piedra hechas por Dios mismo, en las que escribió los 10 mandamientos, fueron quebradas a causa del pecado del pueblo de Israel. Y Dios volvió a escribir los 10 mandamientos en las segundas tablas de piedra que Moisés talló y preparó como las primeras. Por medio de estas cosas, Dios está enseñando a las personas una verdad muy importante que hay en su corazón. Eso es para mostrarnos que Dios desecha todo lo que está en el primer hombre, Adán, y establece únicamente lo que es en el segundo hombre, Jesús. En la Biblia hay ley y hay gracia. Hay la justicia de Dios y hay también el amor de Dios. También hay lo carnal y lo espiritual. Hay cosas terrenales y hay cosas celestiales. Jesús escribió en primer lugar los mandamientos relacionados con la justicia de Dios. Y después escribió cosas espirituales que se aplican a cada persona en particular. ¿Quién puede mantenerse firme delante de la palabra escrita por Jesús? ¿Quién? Cada uno no tuvo más remedio que reconocer que era un pecador no muy distinto de aquella mujer, ¿no? Jeremías 31, busquemos. Jeremías 31. Los que no han recibido la salvación, no comprender perfectamente hoy día palabra. El que está confundido ya es una evidencia. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31 también. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová, 33, leamos juntos. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jesús escribió primero en el suelo un mandamiento que llevaba a la muerte. Lo que escribió en segundo lugar fue una sombra de las cosas espirituales. Lo espiritual se refiere a la ley espiritual que será escrita en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. El pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto por el poder de Dios. Sin embargo, olvidaron la gracia de Dios y la protección con la que Él los cuidaba, ¿no? Por eso quebrantaron toda la ley del pacto que habían hecho con Dios. Porque ellos, aquí dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Como una esposa traiciona al marido que más confió en ella, el pueblo de Israel traicionó completamente a Dios, quien los había salvado de Egipto. Esto es como cuando una esposa traiciona a su marido y se rompe el pacto matrimonial.
Así se quebranta la relación entre Dios y el ser humano. Porque desde el lado del ser humano, la confianza fue traicionada de manera unilateral. Sin embargo, Dios no abandonó su relación con la humanidad. Estableció un camino para restaurarla. Por eso, además de la ley, Dios estableció una nueva ley con el ser humano. Esto significa que la ley de Dios no sería escrita en algo material, sino en el corazón de las personas. Corazón de las personas, aquí. Si miramos en el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto significa que cuando el Espíritu Santo hace que la persona comprenda el amor de Dios, cuando una persona recibe la salvación, esa ley es escrita en su corazón. Casi todas preguntas, todas dudas será solucionado con este tiempo. ¿Cuál es el resumen de la ley del Antiguo Testamento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu voluntad y con toda tu vida. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos, ¿no? Sin embargo, no hay nadie en el mundo que pueda cumplir plenamente esta ley, ¿no? Por eso Dios dio un nuevo mandamiento al ser humano. Es decir, así como Dios amó primero al ser humano, debemos amar a los demás con ese mismo amor de Dios. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 15. Diez, 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo así ya? Aquellos días del versículo 16 se refieren al día en que comprendimos el amor de Dios, es decir, el día en que recibimos la salvación. En el 16 dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La ley fue escrita sobre piedra, ¿no? Pero el amor de Dios es grabado en el corazón de las personas desde aquel día. ¿Cuándo es grabada en nuestro corazón la ley del amor de Dios? ¿Cuándo? Ya. Es cuando los versículos 17, 18 llegan a ser creídos. 17 a 18, leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando estas palabras son creídas, la ley del amor de Dios es grabada en nuestro corazón. Hemos sido liberados de la ley, pero no queremos pecar más. ¿Por el mandamiento? No, por el amor de Dios grabada en nuestro corazón.
Aunque hemos sido liberados de la condenación del pecado, no queremos pecar voluntariamente. ¿Por qué es así? Porque la ley de amor de Dios ya ha sido grabada en mi corazón. Por eso voluntariamente queremos obedecer la palabra de Dios, ¿no? Que una madre dé a luz un hijo y lo críe no es por causa de una ley especial, ¿ya? No es por causa de una ley especial de Perú, sino que la ley del amor que está en el corazón de la madre es la que cría al hijo, ¿no? Aunque criar a un hijo implica un gran esfuerzo, lo cría hasta el final, ¿no? Si la crianza de los hijos se hiciera no por el amor de corazón, sino por una ley obligatoria, sería muy difícil llevarla hasta el final. Así también son los hijos de Dios que han sido salvos. El deseo de vivir rectamente delante de Dios no es para cumplir la ley. Ahora hemos sido liberados de la ley, de la condenación y del juicio. Vivimos rectamente delante de Dios porque la ley del amor grabada en nuestro corazón nos guía. Por eso aquí dice, 16 dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Cuando una persona recibe la salvación y vive conforme a la nueva ley puesta en su corazón, las exigencias de la ley se cumplen de manera natural. Dios no solo perdonó nuestros pecados, sino que también nos dio la fuerza para amar. Segunda de Corintios 3, capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3. Tres. Leamos juntos. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Una carta contiene el corazón de quien la escribe. Quien la escribe puede conocer el corazón del autor a través de esa carta. Lo mismo ocurre con los cristianos, ¿no? Los que han sido salvos. Los cristianos son una carta que Cristo envía a este mundo. Los cristianos son instrumentos que manifiestan y transmiten el corazón y el plan de Cristo al mundo, ¿no? Ya. Cuando yo fui a Warmey en el viernes con los hermanos, también me sentí que ahora estamos llevando el amor de Dios, estamos llevando la palabra de Dios, estamos llevando el Evangelio y también estamos llevando el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? El Señor. Pero esta carta de Cristo no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y no fue escrita en tablas de piedra como la ley, sino en el corazón humano. A través de los cristianos, las personas que los rodean deben poder conocer a Cristo. Porque ellos son una carta de Cristo. Nosotros representamos a Cristo. Representamos el Evangelio. Representamos al Padre que está en los cielos.
No es por medio de nuestras palabras, no es por medio de nuestra boca, ¿no? Sino por medio de una vida recta. Entonces, nuestras palabras tendrán autoridad. San Mateo 5. Otra vez vamos a ver Mateo 5, 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El hecho de que Jesús escribiera por segunda vez en el suelo muestra que cuando una persona recibe la salvación, la ley del amor es escrita en su corazón. En su corazón. Ya. No nos esforzamos en no cometer este pecado por el amor que tenemos a Dios. No. Ya. Esta nueva ley de Dios está escrito en nuestro corazón. San Juan 8. San Juan 8. Versículo 11. Vamos a volver. San Juan 8. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A veces algunas personas dicen, como Jesús ha perdonado para siempre todos los pecados, ahora puede pecar un poco, ¿no? ¿Estas personas han recibido la salvación o no? ¿Sí o no? No puede ser. No puede ser. Los que han recibido la salvación realmente por medio de la palabra de Dios no pueden tener esos pensamientos. No pueden. Es imposible. No puede ser. Es evidencia de que la ley del amor de Dios no ha sido grabada en su corazón. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si una persona que ha sido salva peca deliberadamente, eso equivale a la considerar como impura la sangre de Jesús, ¿no? Por nuestros pecados, Jesús derramó su sangre y sufrió hasta la muerte. Entonces, si alguien piensa que está bien volver a pecar, ¿es ese un pensamiento digno de alguien que ha sido salvo? ¿Sí o no? No. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 1. Romanos 6. Versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Uno a dos, leamos juntos. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Ya? Hermanos, el Señor no perdonó nuestros pecados para que volviéramos a pecar. Si una persona ha sido justificada, entonces debe vivir de manera
justa, ¿no? Ya. Nosotros tenemos algunos pecados que seguimos cometiendo, ¿no? Sí hay, sí hay. Hermanos, ¿qué le parece? Aunque seguimos cometiendo este pecado, ya no, para nosotros no hay una condenación, no habrá condenación. Pero por nuestras acciones, nuestra vida hace que Jesús sienta tristeza, ¿no? Triste. San Juan 14, hay que decidir algo hoy día. Tenemos que dejar nuestros pecados, ¿no? San Juan 14. Versículo 23. San Juan 14, versículo 23. Y respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24, leamos juntos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la evidencia de que Él es el que ama a Dios, ama a Jesús? Guardar los mandamientos que está grabada en su corazón por amor de Dios, ¿no? ¿No? Nosotros, ¿a dónde gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos? ¿Ya? Por medio de ver estas dos cosas, exactamente podemos saber que Él ahora, ¿qué está amando? ¿A qué está amando? Podemos saber. Hermanos, primero, mientras un día algunos hermanos ya siempre está acercándose celular, ¿no? Es un adulterio, ¿no? Siempre está viendo YouTube, Facebook. Ya en este año vamos a dejar esta idolatría, ¿no? ¿Ya? Vamos a dejar, ¿ya? Vamos a acercarse a la Biblia, ¿no? Vamos a acercarnos. La Biblia, leer la Biblia. Cada día yo les mandando, ¿no? Esta lectura semana de la Biblia, ¿ya? ¿Ya? Podemos leer al menos tres capítulos, ¿no? 3 pasajes, ¿ya? ¿No pueden? Ya, aunque no podemos leer 3 capítulos, podemos mirar YouTube 2 horas, 3 horas, ¿no? Ya. Es una evidencia de que, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Por favor, hermanos, ustedes saben su propio pecado que siguen manteniendo en su vida, ¿no? En este inicio de este nuevo año, vamos a decir algo, que dejen estos pecados en nuestra vida para agradar a Dios. Ya, gracias. Oremos juntos. Dios, Padre misericordioso, te damos gracias por darnos las palabras que necesitamos. Dios, nosotros anhelamos que por medio de nuestra vida agraden a ti. Dios, guía nuestros pasos para que podamos vivir una vida recta ante ti para agradar a nuestro Padre Dios. También nosotros anhelamos transmitir este correcto evangelio a muchas almas perdidas que están alrededor de nosotros. Waras, especialmente en el Ancash, Waras, Warmel Santa, Casma, Caras, Nepeña, Coichico,
muchas personas que están allí están esperando tu palabra. Usa nuestra iglesia para que podamos transmitir tu palabra en esas almas perdidas. Y también desde a partir de 19 nosotros predicaremos este evangelio en Huarmey. Dios guía nuestros pasos para que podamos predicar tu palabra bien. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya vamos a cantar una alabanza 85.